Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por esta mañana y el privilegio que tenemos de estar en esta reunión. Vamos a pedirle a Dios que Dios sea el que nos ayude, que nos bendiga y nos esté con nosotros, nos hable y cumplamos el propósito de este día a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este día que tú nos permites a cada uno de nosotros, por el privilegio de reunirnos y de escuchar tu palabra, Padre bendito. Queremos venir delante de ti para disponer nuestra mente, nuestro corazón, y confiamos, Padre, que a través de tu palabra nos dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y también que tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, entra hasta las coyunturas, Padre. También dice tu palabra que la suma de tu palabra es verdad y la enseñanza es luz. Y en esa confianza queremos estar en esta mañana para que tú a través de tu Espíritu Santo nos ministres y nos conduzcas para conocerte, para vivir como tú quieres, para que nuestras vidas sean unas vidas de las cuales tú esperas, como aquellas vírgenes sensatas que tenían aceite y que esperaban en el regreso del esposo. Y de esa manera también nosotros podamos vivir para tu gloria. Ayúdanos, somos personas diferentes, con necesidades diferentes, personas distintas. Y algunas veces, Padre, pero sabemos que tú eres el único Dios verdadero y que ministras a cada uno de nosotros a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra cultura, a pesar de nuestra educación y a pesar de lo que nosotros tengamos. Solamente seamos ministrados para vivir como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a ver en Juan capítulo 2. Vamos a leer la Biblia. Allí en ese pasaje se le conoce comúnmente como que cuando Jesús purifica el templo, y vamos a leerlo para entrar en el contexto de esta escena. Dice Juan 2, del verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Era una celebración que se acercaba, lo dice el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y bueno, es interesante saber que en esta Pascua de los judíos era un mandamiento que Dios le había dado a los judíos, que lo celebraran por todas sus generaciones. La Pascua era la conmemoración, el recordatorio de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y para eso Faraón no los había dejado ir todavía. Sin embargo, Dios le dice a Moisés: esta es la última plaga, con esto Faraón los va a dejar ir, y les da instrucciones específicas para lo que ahorita conocemos como la Pascua, que ellos deberían de tomar un cordero de 1 año, sin mancha, puro, debería ser sacrificado. Y en esta noche, porque fue de noche cuando salieron los hijos de Israel de Egipto, tendrían que comerlo sin quebrar hueso suyo, tendrían que estar reunidos, y la sangre de ese cordero
tenía que ponerse en los dinteles y en los postes de las puertas. De tal manera, dijo Dios, que cuando el ángel pasara, si veía la sangre en los dinteles y en los postes, ese ángel, que era el ángel vengador, iba a pasar, se iba a pasar de largo, y donde no hubiera esa sangre, la sangre de ese cordero, iba a haber muerte en ese lugar. Eso nos representa mucho realmente para nosotros, y ahorita lo entendemos. La sangre de Jesús que derramada y estando en nuestro corazón evita que nosotros procedamos a la muerte. Lo que hubo en los egipcios, hubo destrucción, y dice la historia que al otro día había gran lamento, porque en todas las casas de los egipcios había un muerto, desde el primogénito de los animales, de las bestias, hasta el primogénito de Faraón. Entonces, esta Pascua tenía que ser celebrada por generaciones. Era un mandamiento recordando que Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto. En algunas partes del Evangelio dice que era una conmemoración muy solemne, realmente, y lo entendemos nosotros cuando celebramos la Santa Cena, que es como un tipo y figura de la Pascua. Nosotros lo celebramos con esa solemnidad y con esa seriedad. Y precisamente en el Nuevo Testamento nos da testimonio, dice que ninguno de nosotros lo comamos sin discernir el cuerpo de Cristo. De otra manera, comeríamos juicio y beberíamos para nosotros. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y debilitados. Entonces, esa conmemoración no era simplemente, no era una fiesta, era más que una fiesta, era una celebración, era vamos a decirlo así, un ritual solemne que tenía que hacerse, y estaba ya esa fiesta, y que precisamente está hablando de la liberación de Dios, como hace rato lo cantábamos en este canto: con mano fuerte de Egipto me sacó. Y estaba hablando de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron más de 430 años. Así lo había dispuesto Dios, pero también Dios había dispuesto que iba a venir, que iba a visitar a su pueblo y los iba a libertar. O sea, es algo tremendo. Hasta los judíos hasta esta fecha lo celebran, la Pascua. O sea, no era cualquier cosa, era una celebración. Y entonces dice la Escritura en esta parte que leímos en el verso 13, que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y Jesús sube a Jerusalén y va al templo, precisamente, va al templo en esa parte donde va al templo. Pero yo quisiera que nos ubicáramos un poquito, porque ahorita ya no consideramos el templo como antes. Realmente esto es una construcción. Algunos le llaman auditorio, otros salón, otros una galera, etcétera, y todo eso. Pero vamos a remontarnos un poquito en la historia para que nosotros entendamos cuál era el asunto del templo, o sea, en qué consistía. Porque realmente, así como cuando, no sé si se acuerdan algunos de ustedes cuando iban a la iglesia desde chiquitos, tal vez como el hijo de Dani, o un poquito más grandes, ¿verdad? Que empezábamos a caminar por los pasillos y allá estaba delante una abuelita, y la abuelita decía: shh. O sea, como que, niños, tranquilos, no estén corriendo aquí en el pasillo, porque es la casa de Dios. ¿Se acuerdan alguno de ustedes? O más o menos alguna historia. Yo me acuerdo de doña Amparito, ya una señora muy grande, y que la señora, cuando veía a los niños que se portaban inquietos, decía: vente papacito, vente para acá. La acercaba por allá por el brazo y no le agarraba el brazo, le daba un pellizcón y lo iba a dejar a su lugar. ¿Por qué? Bueno, teníamos había esa noción de que realmente en el templo pues buscamos a Dios. En el templo es algo solemne, y quisiera que nosotros a través de la Escritura pudiéramos entender ese contexto, porque algunas veces podemos perderlo y bueno, y no entendemos
lo que estaba pasando y podemos tomar el templo, bueno, podemos hacer lo que sea, pero claro, ya ahorita estamos en otro tiempo donde el templo, dice la Escritura, el templo de Dios somos nosotros. Y esto es algo ya más serio todavía, hermanos. ¿Por qué? Porque si ya Dios habita en todas partes, Dios habitó en el templo, pero ahora Dios habita en nosotros, dentro de nuestros corazones, en nosotros, a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no debemos caminar nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra forma de proceder y nuestra forma de vivir? Entonces, ya vimos lo que estaba cerca la Pascua. Usted puede leer en el Éxodo aquella conmemoración solemne que tenía que hacerse. Toda la familia debería estar reunida. Moisés les dio mandamientos claros: ningún extranjero la va a comer, y si la quiere comer tiene que ser circuncidado, tiene que comerse con hierbas amargas, etcétera. Dio la serie de instrucciones, pero recordando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es lo que hace Dios con usted y yo, librándonos de la esclavitud de la esclavitud del pecado. No era nada minúsculo lo que se celebraba. Y entonces vamos a hablar acerca un poquito del templo para que nosotros entendamos. Vamos a hablar desde el inicio del santuario, es breve para que nos ubiquemos en Éxodo 25. En Éxodo 29, vamos para allá. Mientras se refiere a esto, este pasaje 29, 44, yo quiero decirles que en Éxodo un poquito más atrás, Dios es el que le da instrucciones después de que salieron inmediatamente de Egipto, de que el pueblo de Israel tenía que hacer un tabernáculo. Y ahí hay una parte de la Escritura que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿En dónde? En ese santuario. O sea, Dios tenía y Dios quiere, y no tenía, y Dios tiene esa intención de morar con su pueblo, de habitar con su pueblo. En otras palabras, de estar con nosotros, de vivir con nosotros. Y realmente esto es una realidad para los cristianos. Y en Éxodo 29 dice en el 44: y santificaré el tabernáculo de reunión. Está hablando del tabernáculo, todavía no es el templo. Y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Hablando de aquellas personas, la Escritura dice ya en el Nuevo Testamento que cada uno de nosotros, los creyentes, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ya no está restringido solamente a una élite de los sacerdotes levitas que pueden servir en el templo, sino ahora tenemos un privilegio y una gracia aún mayor. Y luego dice en el verso 45: y habitaré entre los hijos, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Está diciendo: yo voy allí a habitar, ahí va a ser el lugar de mi morada, ahí yo voy a estar, y yo voy a estar con mi pueblo, porque para eso saqué a mi pueblo de Egipto, porque yo quiero que mi pueblo esté conmigo. Yo quiero estar junto a él, yo quiero morar con ellos. Y dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que yo los saqué de la tierra de Egipto. Está diciendo Dios: en ese tiempo sabrán que yo soy el Dios de dioses, el Señor de señores. Está hablando Dios, en otras palabras, más palabras menos. Conocerán que fue por mi poder que hice todas esas maravillas, que convertí el agua en sangre, que hice venir la plaga de ranas, de piojos, de tinieblas, etcétera, dice el verso 46, para habitar. Y no sea que nosotros vaya a haber una actitud de que Dios quiere habitar en nosotros, como la actitud que hubo en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto.
No queremos, Moisés, nosotros hablar con Dios. Mejor habla tú, Moisés. ¿Por qué? Porque hablar de Dios y hablar de la presencia de Dios no son palabras minúsculas. Hablar de Dios y de su presencia, viendo el monte humear, viendo el monte temblar y viendo que el temor de Dios cae en nuestras vidas y que ninguna bestia puede traspasar los límites, porque si no va a ser asaeteada, va a morir. Es uno donde empieza a restringir. Yo creo que Moisés, estando allá en el desierto, cuando escuchó las palabras, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, le hizo restringir en sus pasos. Caray, esto no es cualquier cosa. Esto no es una simple visión. Es Dios hablándome a mí, que restrinja mis pasos, porque hacia donde yo voy es un lugar santo, donde Dios habita. Qué cosas tan tremendas. Qué cosas tan tremendas. Y qué cosas de tal manera que en nosotros tiene que haber cuando nosotros entendemos esto y veamos nuestra pequeñez y decir, Dios habitando conmigo, y en un momento dado David dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién soy yo para que me visites entonces? Pero vamos a ver en esta escena que ya el pueblo de los israelitas ya había olvidado todo eso del templo. Ya había perdido la noción de la presencia de Dios. Ya habían perdido la noción de la persona de Dios. Ya había perdido el temor de la persona de Dios en el templo. Porque hay una parte de la escritura, dice, en Mateo dice, y Jesús entró en el templo de Dios. O sea, eso es su templo. Y bueno, y ese no es el templo que edificó Salomón, porque el templo que edificó Salomón ya había sido destruido por los babilonios. Sin embargo, se reedificó otra vez ese templo. Pero vamos a ver el propósito que tenía el templo. Ya vamos entrando en materia. La presencia de Dios habitando ahí en el tabernáculo de reunión. Dios queriendo de sí mismo, yo quiero estar con ustedes, quiero habitar con ustedes. Y vamos a leer en 2 de Crónicas 6 para darnos una idea al respecto de cuando fue edificado el templo de Salomón. Vamos a tener una idea, qué es lo que se hacía, una idea general, porque bueno, es amplio cualquier tema. Y cada uno de nosotros podemos leer el contexto allá en nuestra casa. Sin embargo, vamos a leer esta parte, en 2 Crónicas 6, 18. Dice así: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? O sea, ¿es posible? Dice, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo. Y ya ahorita vamos entrando en contexto, porque cuando Jesús reprende, más adelante, reprende a los cambistas, a los vendedores de vacas, de bueyes, de ovejas. Dice, mi casa será llamada casa de oración. Casa de oración. Está diciendo donde yo tengo comunión con las personas, donde ellos tienen comunión conmigo, donde ellos me hablan, donde yo les escucho, donde Dios habla y las personas escuchan, donde hay algo extraordinario, donde hay una manifestación divina, donde la presencia de Dios es real, es viva. Hablando del templo, porque ahorita estamos en otra era, otra de gracia, donde ya la presencia de Dios habita en nuestras vidas. Estamos hablando de ese tiempo. Y luego dice, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti.
Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Era un lugar también de reconciliación, era un lugar de perdón. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, verso 23, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa. Era un lugar de conversión, ese era un lugar de confesión, era un lugar de reconciliación con Dios. ¿Cuántos de nosotros no fue un lugar como este donde nos reconciliamos con Dios? Donde Dios nos llamó. Y claro, este no es el templo de Dios. Ya nosotros somos el templo. Pero vamos entendiendo la noción de lo que se hacía en el templo, de la presencia de Dios. Era un lugar de reconciliación, era un lugar de buscar el perdón de Dios. Ese era un lugar donde Dios escuchaba nuestra oración, era un lugar de levantarse espiritualmente, donde aquel que había pecado buscaba el favor de Dios, buscaba el perdón de Dios. El Salmo 42 lo dice: cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, mi alma tiene sed de Dios. Y dice 25: tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos. Oirás. Dios oye la oración y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los hitieren sus enemigos en la tierra donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, dice: toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre a todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón. Era un lugar donde el perdón de Dios se manifestaba. Dice el verso 30: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Y dice el 32: y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa. 33: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Y así
Sigue más adelante el verso 35. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y amparás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre quien no peque. Y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus siervos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Y bueno, dice la historia, porque lo dice la Biblia, en ese momento, en esa ocasión donde el templo, vamos a decirlo así, fue dedicado, fue inaugurado, ¿verdad? Fue dedicado. Dice que la presencia de Dios descendió. Y nadie podía entrar, nadie podía salir. Dios se apropió de su templo. ¿Sí? Dios se apropió de su templo. Este templo que ustedes me dedican, se apropió, y la presencia de Dios descendió allí. Entonces, qué particular, qué peculiar. Y que después de un tiempo ya se pierde la noción de la casa de Dios, del lugar de adoración a Dios. Y más adelante, 2 Crónicas 7 dice, no lo lea, yo lo voy a leer nada más. Dice: Dios responde: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En otras palabras, yo voy a estar ahí, yo voy a vivir allí, yo voy a habitar, yo voy a escuchar, yo voy a mirar allí, en ese lugar. Y entonces, regresando a nuestro pasaje que leímos en Juan, dice que Jesús, ya en ese tiempo de la Pascua, sube a Jerusalén y entra en el templo. ¿Y qué encuentra? Se dice, se habla de que en el templo estaba primero el patio, el atrio de los gentiles, y era donde las personas, los cambistas, los vendedores de animales, de palomas, de bueyes, de ovejas y todo eso, ya habían cerrado ahí. Ya estaban instalados con sus puestos. Y se dice, los comentaristas dicen que más de 2 millones de personas se reunían en la ciudad en ese tipo de ocasiones. En la ciudad, más de 2 millones de personas. En otras palabras, de todas las partes del mundo donde habitaban los judíos, venían para celebrar la Pascua en ese lugar. Y claro, como cuando descendió el Espíritu Santo, como lo registra Hechos, cuando las personas dicen partos, medos, elamitas, de diferentes partes, de todos los lugares, pues de todos esos lugares llegaban a Jerusalén. Pero para muchos de ellos les era difícil traer el borreguito desde lejanas tierras. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que ir a Jerusalén, y van a necesitar un borrego para el sacrificio, y lo tenían que comprar allí. Lo tenían que comprar, pero como ustedes saben, ¿verdad? Los lugares más concurridos, y cuando más se necesita, ¿verdad? ¿Cuáles son los precios de los productos que se venden? ¿Elevados o bajos? Son caros, de igual manera.
esos mercaderes aprovechaban la oportunidad. ¿Por qué? Porque las demás personas les era muy incómodo, les era muy difícil traer un buey o un borrego desde lejanas tierras, de diferentes lados. Lo va a venir trayendo, lo va a venir alimentando. Era difícil. Entonces allí ellos les vendían. Y si dicen los comentaristas que algunas personas que sí los traían, al momento de pasar la inspección decían: tu borrego no pasa, está defectuoso. ¿Pero por qué? Con la intención de que allí se compraran los animales. Ahí se compraran. Entonces, ¿qué hacía aquella persona que decía: mira, no pasó la inspección? No pasa. No, ya lo verificaron y dice que está defectuoso. Tenía que ir a comprar alguno de los animales que estaba allí entre los mercaderes, y los precios no eran baratos. Se habían ya inflado los precios. ¿Por qué? Porque las personas lo necesitaban para el sacrificio. Pero otra cosa, el problema que tenían era que ellos traían otro tipo de moneda, que no era la que corría en el templo, y tenía que ser cambiada la moneda también. Y entonces las personas decían: bueno, queremos comprar. Bueno, no puede comprar, tiene primero que cambiar acá en este puesto, y después de que cambie, viene y compra. Y las personas también se aprovechaban en ese tipo de transacciones o de operaciones para cambiar la moneda que ellos traían, y fuera una moneda en la cual debería correr en el templo. Eso es lo que estaba pasando, lo que encontró Jesús. Y entonces, lejos de que el templo fuera un lugar de reconciliación, un lugar de búsqueda de Dios, de oración, de perdón, de ruego, estaba siendo un lugar donde aquellas personas lo que estaban haciendo era un negocio. Y el punto principal de la adoración a Dios se había ya cambiado. ¿Qué estaba pasando? Lo más importante para ellos era el negocio. Y es como el Señor Jesucristo llega, dice la Escritura, que hace un azote de cuerdas, un látigo, echó fuera del templo a todos. Hay unas versiones que dicen a los que compraban, no unas versiones. En los pasajes paralelos de Mateo, Marcos y Lucas, dice que a los que compraban y los que vendían los echó fuera. Dice: echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre, no hagáis de la casa de mi Padre. Jesús lo dijo. O sea, esta casa no fue con esos fines. Esta casa de mi Padre no fue diseñada para estos propósitos, para lo que ustedes están haciendo. Les vamos a leer en otros pasajes paralelos. Por ejemplo, como dice Mateo 21:13, dice: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11:17 dice: y les enseñaba diciendo:
¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esta frase de cueva de ladrones es una frase que también está en el Antiguo Testamento. La vamos a leer. Vamos a ir a Jeremías 7. Jeremías 7, 1, y nos va a dar una idea de cómo estaban viviendo las personas. Y también esto nos refleja a nosotros la forma y la vida que nosotros podemos estar llevando, donde la adoración devota, la adoración entregada, la adoración plena y total en la búsqueda del Dios vivo ha sido ya abandonada, y donde ahora lo que empieza a verse es una religión, es una higuera sin frutos, es una religión de cumplimiento, es una religión donde desde solamente ritos, y vamos a entender que todos esos rituales que hacían habían sido mandamientos de Dios, están establecidos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, también, aunque ahorita nosotros, ni usted ni yo, traemos un borrego ni un buey para sacrificarlo, pero habla mucho de la conducta en la cual nosotros podemos hacer el servicio de adoración. Y no solamente el servicio de adoración, nuestra vida completamente, donde yo solamente cumplimos, pero realmente en nuestro corazón no hay una sinceridad, una genuina entrega, un hambre, un deseo, una realidad entre Dios y nosotros, sino solamente moldes, cumplimientos y cosas parecidas, donde también Dios reprende a través del profeta Malaquías cuando dice: ¿quién demanda esto de nuestras manos? Cuando vienen a ofrecer, ofrecen esto. Y realmente cuando quien de las personas que velan dice, tiene que ser por alguna paga. O sea, como que el asunto de venir al templo, del asunto de venir a la reunión, no es que realmente haya un genuino interés, no es porque haya una hambre realmente de Dios, sino porque hay intereses muy personales, como los que tenían aquí los cambistas, los mercaderes y todo eso, intereses muy particulares que lejos de glorificar a Dios, que lejos de adorar a Dios, que lejos de todos los puntos que vimos hace rato de adoración a Dios en el templo, ya estaban buscando para sí su propio beneficio. Ya habían abandonado a Dios. Ya lo habían abandonado. Ahora vemos una religión de moldes, tal vez de rituales, y nosotros podemos decir, sí, esos hombres que hacían rituales, usted y yo podemos caer en ese ritual. Un ritual de venir a la iglesia donde su corazón no está en encontrar a Dios, donde tal vez su corazón está en la fiestecilla del rato, en la comida, donde tal vez el asistir a la iglesia es el cumplimiento y no tanto la necesidad y la búsqueda de Dios. Donde hay un más atractivo tal vez en una carrera de caballos, una pelea de gallos, más emoción que en todo una devoción para buscar a Dios en el templo. Formalismos nada más.
formalismos. Quien quiera que estuviéramos, cualquiera de nosotros que estuviera en aquel tiempo y llegáramos al templo, pues, ¿qué de mal hay? Pero como bien más adelante, lo que también se leyó al inicio de esta mañana, dice que Dios conocía el corazón de los hombres. Y Él no tenía necesidad de que le dieran un testimonio de cómo era Fernando, de cómo era Guadalupe, de cómo es Azarías, de cómo es Mariana o Mariela. No tenía necesidad porque conocía perfectamente y lo que había en el corazón del hombre. Y dice la Escritura que con un azote de cuerdas echó a todos, a los que compraban y a los que vendían. El corazón de ellos no estaba realmente en adorar a Dios. El corazón de ellos, no era un corazón de una búsqueda, de una entrega a Dios. Y en una ocasión el Señor Jesucristo les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de Dios no es más que un mandamiento de hombres. Vamos a leer en esa parte. En Jeremías 7, verso 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: monte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Está diciendo: cambia con la actitud y la condición de la forma de vida que tienes, el trato que tienes a tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus nietos, hacia tus clientes. Cambia, mejora. No se notan las palabras que salen de tu boca contra tu esposo. No se nota que has cambiado, que has mejorado, que has dejado la vida antigua. No se nota realmente el interés. No se nota el cambio que tú tienes. Cuando ibas a las apuestas, cuando ibas a los bailes, no se nota realmente. Y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Verso 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En otras palabras, la confianza en el templo, la religión que hemos conocido, es la verdad, es la religión de nuestros padres. Sí, ahí sí predican la verdad, solamente confiando en el templo, en la doctrina. Pero el temor de Dios no estaba ahí. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Verso 9 dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso o incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones? O sea, para seguir viviendo de la misma manera que han estado viviendo, o sea, de la misma manera, en esos adulterios, en ese homicidio, en esos hurtos, en esos falsos juramentos, adorando a Baal y a dioses extraños. Dice el verso 11: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos.
esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Es una cueva de ladrones?, está preguntando el profeta. Está haciendo una pregunta. ¿Es una cueva de ladrones? ¿Es una guarida de rateros? ¿Es un refugio para protegerse de la justicia divina el templo? Está preguntando. Nada más es el escondite para que no te vaya mal. Es el escondite para protegerte. Y dice: he aquí que también yo la veo, dice Jehová. Y con estas palabras el Señor Jesús les habla directa y claramente diciendo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En todos los sentidos se había convertido en una cueva de ladrones. En todos los sentidos. Los que llegaban en una religión formalista, sin tener en consideración o conciencia de que Dios, el cual habitaba en el templo, estaba ahí y veía todas las cosas. Veía el trato con sus hijos, veía el trato con su esposa, veía el trato con su esposo, veía realmente la fidelidad a la Torah, vamos a decirlo así, a la palabra en su casa. Veía la devoción que tenían en su casa para con los mandamientos. Veía la dedicación que tenían. Veía todo. Pero ellos sí llegaban a cumplir. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Que no aquí estoy? Y aquí estoy en el templo. Estoy ofreciendo el sacrificio. Y también estaba dirigida a aquellos mercaderes que, con todas las características que leímos en Jeremías, eran personas avariciosas, oportunistas, injustas, que hacían de la devoción y de la piedad y de la verdadera adoración a Dios un negocio. Un negocio para sí mismos. Y dice el profeta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? El Señor Jesús, con mucha razón, azota las cuerdas y saca a todos y les hace un claro énfasis: mi casa será llamada casa de oración, casa de encuentro con Dios, casa de reconciliación, casa de perdón, casa de restauración, casa en la cual yo voy a escuchar el dolor, la aflicción, la condición del extranjero, de cualquier persona que ha caído, que ha sido tratada por la mano de Dios, y viene en arrepentimiento, y viene en humildad, y viene en una sinceridad para con Dios, y ahí yo voy a estar. Ahí voy a estar. Como dice la Escritura, que Él no quebraría la caña cascada ni el pábilo que humeare. Ahí yo voy a estar. O sea, entonces entendemos el propósito del templo y la condición de aquellas personas que estaban viviendo. Pero reprende el Señor Jesús y les dice: pero ustedes la han hecho cueva de ladrones, donde ya
abiertamente, hablan de sus maldades, sin temor, sin recato, donde abiertamente habla uno en contra de las demás personas, hablando del trato injusto para nuestras vidas, donde ya abiertamente se trama el robo, la ganancia deshonesta, el aprovechamiento y todas esas cosas. ¿Es cueva de ladrones? Lo dijo el Señor Jesús. ¿Es acaso mi casa una cueva de ladrones? Y eso es. El profeta le dice: mejorad vuestros caminos. Mejorad vuestros caminos. Y quiero decirle que por sí mismo usted no va a poder mejorar sus caminos. Dice la Escritura que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted necesita el poder y la gracia del Señor Jesucristo, la entrega al Señor Jesucristo, para poder vencer ese tipo de vida, esas concupiscencias que batallan en contra del alma. Creo que algunas veces como cristianos ignoramos que vivimos un cuerpo que es, vamos a decir, que es influenciable, vamos a decirlo así, por las concupiscencias de la carne, que claramente la Escritura nos dice que si nosotros vivimos por el Espíritu y si andamos en el Espíritu, vamos a poder vencer las obras de la carne. Jesús dijo: sin mí nada podréis hacer. Y que esas concupiscencias de la carne no se vencen, no se aplacan con solo en el hecho de tener la mejor intención, sino más bien se someten a través de cuanto más nosotros nos llenamos de Dios, es cuando menos de nosotros va quedando. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario. Y es necesario también que usted tome una decisión en el nombre de Cristo Jesús, puesto que Cristo Jesús lo ha dicho, usted lo va a poder hacer para su gloria. No creo que no haya ningún cristiano que después de entregar su vida al Señor Jesucristo, del otro día en adelante, no le cueste levantarse temprano. Por lo menos yo pienso así. No le cueste buscar su Biblia, no le cueste, a pesar del sueño, concentrarse en Dios. Pero también yo puedo entender que después de ese tiempo de llenura, de alimento espiritual, su espíritu de ese cristiano ha sido fortalecido por la palabra, ha sido influenciado por la palabra y su mente ha sido renovada para que ahora esa teoría pueda ser puesta en la práctica. No hay ningún cristiano que no tenga ese tipo que no luche. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le hace ver y lo ilustra el cristianismo como una disciplina de un soldado. Dice: ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo llamó. Y una vida de soldado, podríamos hacer referencia, está caracterizada por disciplina,
Y lo mismo pasa cuando usted quiere hacer deporte o decide hacer deporte. Los primeros días a lo mejor con mucha emoción, ¿cierto o no? Cuando ya empezamos la rutina. Pero ya a la segunda, tercera semana, ¿qué dice el cuerpo? Ya no quiero. Está haciendo frío. ¿Cómo crees? Y por ahí llega la esposa. Oye, está haciendo harto frío, no se te vaya a hacer daño. O algo así, ¿no? O alguien que por ahí. Oye, pero entrando en esa disciplina, el cuerpo se resiste y quiere vivir la vida cómoda. Usted y yo somos llamados a vivir de esa manera. No se moldee su vida con respecto a formalismos, a costumbres, a cumplimientos, sino más bien esa vida espiritual sea como borbollones de agua viva. No lo dice así la Escritura, pero dice donde salte para vida eterna. ¿Han visto dónde sale el borbollón de agua en algunos manantiales? El borbollón de agua. Eso es algo divino. Eso es espiritual solamente. Lo puede hacer. No permita que su vida se termine como esta condición en la cual el Señor Jesús tuvo que ir a limpiar. Pero si bien nosotros reconocemos nuestra condición, Jesús es el que puede limpiar nuestras vidas, el que nos da la fuerza para buscar, el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas para buscar la piedad, para buscar su palabra, para orar, para vivir para su gloria. Perdón. ¿Qué es realmente la verdadera adoración? O sea, mi vida, mis recursos, mis fuerzas, ahora dedicados a servirle a Dios. Es clara la Escritura que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo cuando tenía 11 años o 12 años, mi impedimento a creer en Jesús es que si creo en Jesús, como que lo veía como una pérdida. Voy a perder. O sea, yo así lo percibía, o sea, híjole, o sea, como que me ponía a pensar, y es que bueno, parece, y a lo mejor no lo veía de esa manera, pero lo poco que recuerdo es como diciendo, es que, híjoles, a lo mejor hay más oportunidades allá en el mundo. Pero déjeme decirle que a través de la Escritura y a través de los años que Dios nos permite vivir, no creo que haya vida. Y lo dice la palabra, no hay vida en la muerte. No hay vida ya en el mundo. Aparente una gloria de disfrute, de emoción. Y es clara la Escritura que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio. Reverenciar a Dios y aceptar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, esa es la verdad. Dios revelando la verdad como es, y a través de la Escritura podemos ver las situaciones que nos rodean para no caer en el engaño del pecado. Y ahora lo entiendo. Jesús es el Señor. No habrá mejor remuneración, no habrá mejor gloria
Y Dios lo quiere, que nos entreguemos de todo corazón, nuestra alma y cuerpo para servirle a Dios. Y no habrá mejor rendimiento sino solamente en Jesús. Solamente en Jesús. ¿Cuántas vidas, cuántas familias podemos ver destruidas por el hecho de no tener, de no saber, de no conocer la verdad? Pero podemos ver familias muy estables, muy piadosas, haciendo la voluntad del Señor y Dios bendiciéndole en gran manera. Que Dios limpie nuestra vida. Dios que lo pueda hacer y que en esa misericordia que Dios tiene para con nosotros, quiere limpiar nuestra vida para que no sea un formalismo, para que no sea nada más el cumplimiento, para que no sea nada más el hecho de hacerlo en la carne. Es casa de oración. Hermano, ¿usted se deleita en la oración? ¿Usted encuentra agua viva en la oración? ¿O es en lo que menos quiere usted estar? La comunión con el Padre. El sustentador toma nuestras cargas, lo que no podemos hacer, y Él las lleva. Lo podemos encontrar en cualquier momento. Y sabemos que a través de su palabra eso es verdad. No miente, jamás va a mentir. ¿Encuentra su deleite en Dios? ¿En la oración? Que Dios haga un milagro de transformación. Dios lo quiere hacer para transformar una vida que se acostumbra a la cueva de ladrones, a la vida de los, así lo dice la Escritura, del ladrón que hace, roba aquí y allá, se esconde en el templo. Aquí estoy seguro, pero es precisamente en el lugar donde Dios todo lo ve, en toda la tierra realmente. Pero Dios quiere hacer de nosotros un vaso nuevo. Dígale a Dios en esta mañana: yo quiero ser transformado por ti. Yo quiero ser una nueva persona. Yo quiero vivir delante de ti. Ya no quiero vivir para mí. No he podido. Mis mentiras, mis medias verdades. Ayúdame a vivir. Yo quiero vivir para ti. Pero sí, la vida que Dios quiere es de todo corazón. ¿Le entregamos todo o no le entregamos nada? A Dios le entregamos todo. Vamos a orar. Les pido por favor que se pongan de pie. Aquellas personas le dijeron al Señor Jesús, porque en otros pasajes paralelos dice la Escritura que empezó a hacer milagros y los jóvenes aclamando en el templo: Hosana al Hijo de David, o sea, diciendo: es el Salvador. Algunos fariseos le dijeron: reprende a tus discípulos. Ya no ves, como diciendo, están blasfemando. Y algunos de los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestras que haces esto? ¿Quién te ha dado esta autoridad que empiezas a echar fuera a los cambistas, vendedores y comerciantes? Y Jesús le dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Prácticamente les dijo: ustedes van a matarme, pero a pesar de eso, yo soy el Mesías que tiene una vida indestructible y voy a resucitar en 3 días. Esa es la evidencia, nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú nos has dado.
Señor, te agradecemos porque tú dejas todos estos pasajes de estas escenas en las cuales el Hijo del Hombre manifestó tu carácter, Padre, y queremos cada uno de nosotros tener una actitud humilde, una actitud de humillación delante de ti, Padre. Y que a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos ser conducidos hacia ti, la fuente de vida, y podamos nosotros tener esa presencia tuya en nuestro corazón. Percibamos tu presencia y demos lugar para que tú nos limpies. Padre, aquellas personas habían hecho de su religión un ídolo, habían hecho toda una estructura decorada de una religión, Padre. Adoraban por fuera, Señor, solamente. Pero queremos pedirte que te podamos adorar desde dentro de nuestro corazón. Tú le dijiste a la samaritana: la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Y Padre bendito, queremos pedirte que eso sea de nosotros. No la apariencia, no la indumentaria, sino precisamente en nuestro corazón sea donde estemos elevando, donde estemos dedicando la adoración desde allí mismo al Dios de los cielos. Sé tú con cada uno de nosotros, condúcenos hacia la verdad, hacia hacer lo que tú quieres, para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.